Amén. Que el Señor nos bendiga. ¿Cuántos están contentos hoy? ¿Sí? ¿Hay alguien contento? Yo siempre hago esa pregunta porque no está de más. ¿Hay alguien que tenga necesidad? Tal vez. ¿Le bajamos un poquito la música, por favor? ¿Sabe que es importante y muy bueno habitar los hermanos juntos y en armonía? No solamente la armonía emocional de encontrarnos y de llevarnos todos bien, sino que la armonía espiritual. ¿Aló? ¿Está aquí? Amén. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Hechos. Hechos, capítulo 9. Si lo tiene, se pone de pie. Vamos a darle lectura. Como es la costumbre de esta casa, Iglesia Misionera Kairos. Vamos a leer en el verso 17 en el nombre del Señor Jesucristo. Hechos 9, 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Amén. Tome asiento. Amén. Yo creo que todos los que estamos acá hemos tenido en algún momento un encuentro con Dios, con el Dios mismo. Hemos tenido un encuentro con el Cristo, ¿verdad? Un encuentro con Jesús. Jesús, que no es solamente un nombre que sale en la Escritura, no es solamente un nombre que ha sido divulgado, sino que Jesús es un nombre poderoso, tanto en el mundo secular como en el mundo espiritual. Al mencionar el nombre de Jesús, las tinieblas, los demonios salen huyendo, porque la autoridad del Padre recae sobre el Hijo. Esa autoridad fue dada a nosotros también. Cuando la Biblia dice somos pequeños Cristos, dicen: wow, pero ¿cómo se te ocurre? Sí, portamos la imagen, portamos la autoridad, portamos ese nombre poderoso, Jesús, en medio de ti, en tu corazón. ¿Cuántos conocen a Jesús? Levante su mano el que conoce a Jesús. Levante su mano el que le está conociendo. Gracias al equipo técnico por esta ayudita. Cuando conocemos a Jesús,
hay un sinnúmero de cosas que relacionadas al encuentro con Jesús que nos ocurren. La primera es que somos confrontados con nuestra naturaleza humana. Todo lo espiritual se empieza a ser visible. Cosas que antes no veíamos, hoy día sí son visibles. Cosas que no entendíamos, ahora sí son entendibles. Y podemos entender que dentro del encuentro con Jesús, en ese preciso momento, fue confrontada toda mi naturaleza humana y entendimos, ¿verdad?, ciertas cosas y conductas que no estábamos haciendo bien. ¿Sí o no? Y fue en ese entonces donde nuestra vida, reflejada como en un espejo, fue puesta en nuestros ojos y pudimos ver todas nuestras carencias. Y es que alguien llegó a tu vida y dijo: sígueme. Y probablemente tu vida no era una mala vida. Tal vez gozabas de lo que querías, ibas y venías con frecuencia de lugares que la pasabas bien. Pero cuando hay un vacío que no se llena con nada, esa es la falta de Jesús. Podemos tener todo lo que queramos. Podemos incluso ser exitosos. En todos lados, win de win. Siempre éxito. En todos lados. En todo lo que hago. Pero siempre va a haber un vacío que no hay nada que lo llene más que su espíritu. Y cuando Jesús aparece en nuestra vida, fuimos confrontados a esa realidad. Que aún pudiendo tener todo, no teníamos nada. ¡Wow! Aún pudiendo alcanzar todo lo que yo quiero alcanzar, no tengo nada si no lo tengo a Él. Y esa es la gran verdad que ha remecido nuestras vidas y que por eso hoy día le seguimos. ¿Hay alguien que le sigue porque le necesita? ¿O le sigue por costumbre? Porque si le está siguiendo por costumbre, está por un camino equivocado. Si le está siguiendo porque usted lo necesita, está en el camino correcto. Y este camino es tan complicado, pastor. Sí. Chuta que es complicado. Es que este camino se ha vuelto incluso, ha puesto presión sobre mi vida. Sí. Somos presionados. Pero es que en nuestra naturaleza humana, todo lo que tenga que ver con lo espiritual va a ser una carga. Por lo tanto, nosotros debemos de mudar y ser más espirituales para que nuestra carga no sea pesada. ¿Por qué es tan difícil seguir a Cristo? ¿Por qué es tan pesada nuestra cruz? Porque no queremos dejar la humanidad. Porque la humanidad nos trae placer. Porque la humanidad nos trae descontrol. ¿Y sabe qué más? Trae también que usted haga lo que haga, no va a ser reprochado. Ese tipo de libertad la da el mundo. Diferente a la libertad que da Cristo. Saulo de Tarso,
¿Quién ha oído hablar de Saulo de Tarso? Saulo, apóstol Pablo. ¿Alguien ha oído hablar del apóstol Pablo? El apóstol de los gentiles. Dice la historia que Saulo, una persona preparada militarmente, una persona que estudió con lo mejor que había en la época, una persona que no creía en Dios. ¿Usted conoce a alguna persona así? ¿Sí? Yo creo que todos conocemos a un Saulo en nuestras vidas. Tiene un abanico para pensar, a ver, sí, este es medio Saulo. ¿Encontró a su Saulo? Saulo, hija, Saulo. Dice que este Saulo iba camino a Damasco desde Jerusalén. Hay 240 kilómetros desde Jerusalén a Damasco. En ese kilometraje, Saulo vivió la experiencia más fuerte de su vida. Saulo era un hombre que para muchos causaba terror. Terror. ¿Usted se imagina un judío parándose al frente de Hitler? Usted que cree en Dios, que cree en Cristo Jesús, que Él es su Salvador, es su Cristo, ¿se imagina usted parándose frente a guerrilleros musulmanes? ¿Sabe lo que hace un musulmán? Persigue a los cristianos. Un musulmán no va a ver si usted tiene hijos, si es anciano, si es un niño. No va a ver eso. Lo único que va a ver es que usted sigue a un Cristo. Lo mismo que ocurrió con Saulo. Saulo, un perseguidor de cristianos. El terror de todo creyente en Jesús. Si había un exterminador más potente, era Saulo. Si había alguien estratégicamente preparado para entender dónde estaban, qué hacían, hacer un estudio acabado, ese era Saulo. Poderoso en conocimiento, en autoridad, en resultados. Donde Saulo pisaba, había muerte. Así de terrible era Saulo de Tarso. Para que se haga una imagen de quién estamos hablando. Una amenaza constante. Saulo entonces era respetado por tener una inteligencia militar, ¿verdad? Dice la palabra que cuando Saulo iba camino a Damasco se le aparece el Cristo. Se le aparece nuestro Jesús. Se le aparece nuestro Maestro, nuestra autoridad máxima, nuestro representante del Padre en la tierra. Jesús, de quien huyen todos los demonios. Jesús. Él se le apareció a Pablo, a Saulo. Y dice la palabra que Saulo cayó de su cabalgadura. Él cayó y dice que cuando él cae, queda ciego. Dice que los guardias que estaban con él, todos oían que había una voz que le decía, Saulo. Todos lo oían, pero nadie lo veía.
Pero dice que él pudo ver el reflejo. Esa voz que lo confrontó. Esa voz que te confrontó a ti en algún momento. Porque aunque hayas crecido en la iglesia, aunque desde pequeño vayas, porque yo fui desde pequeño, a mí me llevaban, me hacían dormir abajo de las bancas, pero yo tenía que estar en la iglesia. Y era muy parecido a muchos niños que hoy día conozco, que corren para allá, para acá, que no se quedan tranquilos con nada. Yo era igual. Pero ahí me tenían. De repente con un tirón de patillas, pero ahí me tenían. Criado a la vieja escuela. ¿Cuántos de los antiguos quisiéramos haber nacido hoy con la crianza más responsable, con más bonito, todo más lindo? Pero bueno, nos tocó ese tiempo y ese tiempo nos enseñó también muchas cosas valiosas. Aunque haya nacido dentro de una iglesia, aunque haya escuchado constantemente que mi abuela me decía esto, que mi mamá me decía esto, que mi papá me decía esto de la palabra del Señor, tiene que haber un encuentro con Cristo Jesús. Porque el creyente no cree solamente por lo que escucha, tiene que vivirlo. Yo no puedo creer si no experimento. Lamentablemente la humanidad es así. Nosotros que ya somos espirituales. ¿Cuántos espirituales hay aquí? Uy. ¿Cuántos espirituales hay aquí? El espiritual, él no necesita ver para creer. Él cree con todo para poder ver. Pero la humanidad no es así. Nuestra carnalidad necesita ver para poder creer. Y es el gran conflicto que hay en una persona que cree y que no cree. La ceguera nos da un significado de lo que le ocurrió a Saulo. No fue solamente ciego por ver la luz de Jesús. La ceguera de Saulo también tiene un significado más profundo. La ceguera antiguamente era considerada como un castigo de Dios. ¿Sabía usted eso? La ceguera era considerada como un castigo de Dios. Era considerada una mancha social. Era considerado como una consecuencia de culpa personal o heredada. Así era condicionada la ceguera en una persona. Ser ciego hoy día es difícil, ¿verdad? Y eso que hoy día la tecnología ha hecho maravillas para ayudar a las personas no videntes. Hoy día por todos lados vemos en productos el lenguaje braille, ¿o no? Usted toca un producto y ¿qué es esto? Lenguaje braille. Para que las personas no videntes puedan entender qué están comprando, qué es lo que tomaron. En los ascensores, lenguaje braille. En los números, ¿verdad? Usted toca lenguaje braille. Y así ha ido avanzando. Y ahora, claramente la necesidad de poder ver es obvia. Pero hoy día el alcance tecnológico ha hecho que esas personas vivan mejor. ¿Sí? ¿Cuántos están de acuerdo? ¿No? Sí. Entonces, antiguamente esto no era tan así. Una persona ciega, una persona no vidente tenía 1001 problemas para todo. Por lo tanto, era considerado solamente
porque Dios lo había castigado. Saulo, atrapado en este momento, en este suceso de su vida, tuvo que ser escoltado de la mano de los guardias que le acompañaban. Tuvo que ser acompañado hasta Damasco. Y dice la Biblia que tuvo 3 días sin querer comer ni beber, ciego. Imagínense, ciego. Tan fuerte el acontecimiento que impactó la vida a tal punto de no querer comer ni beber. Póngase de pie un momento. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos, por favor. ¿Con qué ropa está vestida la persona que está atrás suyo? ¿Verdad que no lo sabe? Tome asiento. Se fija el impacto. Se fija el impacto que hay en nuestra cabeza inmediatamente. No me acuerdo. Chuta, ¿quién estaba atrás mío? ¿Se da cuenta el impacto que provocó en Saulo el no ver más? Tal vez el miedo que surgió, el descontento, 1000 cosas pasaron por Saulo. 3 días sin comer. Así de brutal fue esa noticia. 3 días sin comer, 3 días sin beber, 3 días solo. A esta historia se le suma algo paralelo. Un personaje paralelo al acontecimiento que vivió Saulo. Yo quiero que vaya a Hebreos 9:10. Hechos capítulo 9, verso 10. Dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Yo delante le explicaba, ¿qué pasaría si usted está frente a musulmanes guerrilleros? ¿Le tiritarían las piernas? Imagínese que a uno que va a patear un penal en la cancha le tiritan las piernas antes de llegar al punto penal. Porque si lo erra, ahí. Toda la gente lo va a abuchar en el estadio. Y los compañeros van a quedar mirando así como, chuta. El director técnico, pero ¿cómo? Hay gente que ha destrozado su carrera, futbolistas que han destrozado su carrera por la pérdida de un gol. Nunca más han podido ser los mismos. Se hayan llegado a retirar. Imagínese esa presión de no querer fallar en sus piernas, en su nerviosismo. Imagínese usted, Ananías hoy día. Ananías sabiendo quién era Saulo. Señor, seguro que es Saulo. Señor, seguro que tengo que ir ahí. Y mire el acontecimiento poderoso, ¿por qué Dios nos habla? Aquí hay un claro ejemplo de que Dios nos habla a todos en cualquier momento. Te puede estar hablando a ti, Daniela, como me puede estar hablando a mí, en el mismo minuto, en el mismo momento. Y vamos a vivir momentos así en Dios,
en que nos hable simultáneamente y nos junte en algo. Como le ocurrió a Ananías y a Saulo. Saulo no entendiendo nada, pero tan quebrantado estaba su espíritu, su corazón, tan quebrantada su carnalidad, tan confrontado por ese Cristo, que oró. Hey, te estoy hablando no que tú oraste, que conoces al Señor. Te estoy hablando de un hombre que perseguía a cristianos, que odiaba con todas sus fuerzas a ese tal Cristo, a ese tal Jesús. Lo odiaba. Por eso era el más preparado. Por eso era un sanguinario. Porque no había, incluso estuvo en la muerte de uno de los mártires de la iglesia, que fue Esteban. Apiedrado, él estuvo ahí, presente, Saulo de Tarso. ¿Cree que le tiritó la mano para a lo mejor decir ya, ahora háganlo? Él lo hacía. Ese mismo hombre, quebrantado al máximo, toda su fortaleza, siendo nada ante el encuentro con Jesús, fue quebrantado a tal punto de ponerse a orar. ¿Cuánto se imagina el impacto que hubo en Ananías al escuchar anda donde Saulo? ¿No era menor? ¿No era un hecho menor? Ananías, para que usted se haga una referencia, era un líder de la iglesia en Damasco. Una persona que escuchaba al Señor y hacía. Una persona que alentaba a otros. Una persona que iba siempre, vamos allá, vamos allá. Hay que predicar, vamos a predicar. Hay que evangelizar, vamos a evangelizar. ¿Cuántos hay dentro de la iglesia así hoy? ¿Hay alguno? Y dentro de estos, como Ananías en ese momento, se sintió también disminuido y hasta acobardado. Gracias, Dani. Tenía que ir a presentarse ante una bestia, ante un hombre despiadado, ante el representante del terror mismo para los cristianos. Saulo de Tarso, quien odiaba con toda su fuerza a los cristianos, un tirano, el más grande persecutor de los cristianos, el responsable de centenar de muertes cristianas. Ante él tenía que ir Ananías, el temeroso y valiente Ananías. El temor de Ananías lo llevó a presentar argumentos ante Dios. Y oye bien esto. Pero aún con todo argumento y con todo pensamiento que era válido que Ananías tenía, dice la palabra que Ananías fue y obedeció. Obediencia. Otra vez, Señor, nos está hablando otra vez de obediencia. Dice la Escritura que fue, obedeció, oró por Saulo y dice que al instante Saulo recobró la vista. ¿Y sabe algo más poderoso que eso? Saulo fue bautizado. ¿Y algo más poderoso que eso? ¿Qué? Saulo fue lleno del Espíritu Santo. Desde ese entonces un nuevo hombre había nacido, un hijo de Dios, uno que hasta las últimas consecuencias decidió proclamar a Jesús hasta su último suspiro. Yo hoy día te pregunto, ¿cuántos Saulos tú conoces? Y hoy día estamos como Ananías. ¿Qué me va a recibir? Si ese tanto le han hablado. Hoy día no está Ananías ni está Saulo.
Pero hay Ananías dentro de esta iglesia. ¿Y sabe qué? También habemos algunos Saulos. Hay gente con un currículum no tan bueno, no tan intachable como otros. Y los miramos como Saulos. Los miramos fuertes, impenetrables, que parece que nada los va a quebrar. Pero también dentro de la iglesia vemos a Ananías que le entregan argumentos a Dios para no hacer su voluntad. Y esto es profundo, porque en medio de tu llamado tienes que hacer cosas que no te parecen, pero que a Dios sí le placen. En medio de tu llamado, de tu encuentro con Jesús, vas a tener que caerte, vas a tener que quebrantarte y entender que no es por tus fuerzas, no es por todo lo que tú puedas tener a tu alrededor. Nunca va a ser por eso. Nunca va a ser por todo lo que logres tú exitosamente en la vida. Siempre va a ser por su gracia, por su poder, por su autoridad. Porque vemos hoy día que la iglesia se llenan de gente que quieren hacer cosas, pero si no tienen esto o lo otro, se limitan. Señor, asegúrame primero que Saulo no me va a hacer nada y ahí voy. ¿Lo hizo Dios? ¿O solo le dijo obedece? Queremos tener todo asegurado para ir con todas las de ganar. Muy válido que Ananías haya sentido temor, muy válido. Lo mismo que usted. ¿Cómo voy a hablar? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo entro? ¿Cómo llego? ¿Qué le digo? ¿Cuántos se han sentido así? Es que el pastor Gabriel, no sé, toma un tema y se pone a hablar, y a mí se me va a acabar en 2 minutos, se me acaba eso. No sé más qué decir. Me lo han dicho. Es que usted es bueno para hablar, me dice. Usted es bueno para hablar. Pero hubo un tiempo en que no me salía ni una palabra. Hubo un tiempo en que me consideraba tan poco útil. Hubo un tiempo en que dudé tanto de hablar porque no sabía qué responder. Pero también hubo un tiempo en que me di cuenta que no era yo. Y ahí empecé a soltar esa carga. No eres tú el que va a hablar. Tú solo disponte. Tú solo disponte. Voy a ir. Lo voy a hacer. Y tal vez en el momento no veas ningún cambio, pero tú obedeciste. Y tú no sabes si en un año más o en un tiempecito más esa persona va a decir, ¿sabes qué? Esa conversación que tuvimos me sirvió tanto. Ananías, anda. Fue la orden del Señor. Ve. ¿Cuántos quieren ir hoy día? Hoy día
hay mucha gente que está esperando a ese Ananías. Así como llegó ese Ananías a tu vida, que te hizo llenarte de esa presencia, sí, yo quiero eso. Hoy día hay otros que están esperándote a ti. Por eso nunca argumentes que no sabes qué decir, porque tú te vas a disponer y Él hará. Él va a tener que hacer. Porque si Él te envía, no vas solo, no vas con tus fuerzas, vas con Él, con la autoridad de Él. Lo tremendo y en la iglesia hoy en día es que esperamos que la gente entre acá. ¿Y por qué no entran? ¿Sabes por qué no entran? Porque están en su casa orando que Ananías vaya. Porque alguien que necesita jamás te va a decir yo necesito. Porque alguien quebrantado jamás va a decir, sabes, estoy por el suelo. Porque nos enseñaron a caminar en un sistema indolente, que si estabas sufriendo tienes que estar con una sonrisa, tienes que mostrarte fuerte. Pero ¿cuántos de nosotros nos hemos quebrantado más de una vez? Y ya no hemos querido seguir. Dos historias paralelas que me llevan a lo mismo. Primero, que cuando Jesús me confronta con su verdad, yo soy quebrantado. Y que manteniendo mi relación con Dios y soy enviado, no debo temer. El temor y el quebrantamiento. Dos historias juntas en un resultado. En la conversión de Saulo de Tarso. Si solo entendiéramos la gran labor que tenemos de obedecer la voz de Dios, esa labor, ¿cuál es tu excusa para obedecer? ¿Cuál hoy día es tu excusa para obedecer? ¿Cuál es el temor que está dejándote refugiado en un lugar y no te deja hacer la voluntad de Dios? Yo sé que tú conoces a algún Saulo en tu vida. Yo lo sé. Porque todos conocemos a algún Saulo en nuestra vida, en nuestro entorno. Tú eres el Ananías que Él espera. Cree. Cree. Tú debes creer. Tú debes obedecer y Dios se manifestará. ¿Hay alguno que crea en este día? Hazlo y Dios se manifestará. ¿No sabes qué decir? ¿No sabes cómo estar frente a ese personaje? Tú anda. La presencia de Dios se manifiesta en la obediencia. ¿Sabe que hoy día yo veía un culto hermoso? Me gocé harto mientras ministrábamos la alabanza. ¿Cuántos se gozaron? ¿Sí? ¿Sí, cierto? Hermoso tiempo de adoración. Usted sabe, voy a exponer un poquito a la pastora Daniela.
¿Usted sabe lo que le costó a la pastora Daniela cantar? No porque no tuviera voz. Yo estuve en ese proceso donde ella pasó eso. Yo lo vi. El tomar un micrófono, el pararse enfrente de la gente y cantar, era terrible para ella. Y lo hacía y la escuchábamos en la casa. Ya, pues Daniela, ¿y cuándo? ¿Te acuerdas, Daniela? Todos le decíamos, ya, pues Daniela, ¿y cuándo? Porque cantaba bien, pero cantaba en su cuarto nomás. Porque atreverse es difícil. Y hoy día podemos disfrutar de un ministerio que ha habido en su vida, que ha levantado Dios en su vida. Y hoy día disfrutamos en conjunto con ella porque Dios la ha levantado, porque Dios la hizo atreverse, porque ella dio el paso y Dios se manifestó. Yo doy el ejemplo de mi hermana porque la vi con mis propios ojos. Pero usted sabe cuántos procesos ha vivido también usted. Ese proceso de atreverse tienes que hacerlo. Las excusas ya tienen que ir quedando de lado. El que no sé, de lado. Fito siempre me dice, yo le digo el maestro Fito, porque él siempre me dice, pero si no sabí, es fácil, pues me dice, mira, me dice así. Y yo así como, sí, pero para ti es fácil, pues le digo yo, porque tú soy maestro, pues. Y el Fito me enseña aquí que mira, que aquí tú le pasas aquí nomás, esto acá. Y para mí se me complica todo el mundo, pues yo digo, pero ¿cómo le queda tan bien? Yo le contaba a su esposa, a Dani, le decía, ¿sabéis que un día yo hice la pega que está haciendo el Fito hoy día? Por el día de ayer. Y en el momento me quedó bien, pues. Pero ahora yo veo cómo se está saliendo la winchita. Y me quedó mal, pues no me quedó bien. En medio del atreverse vamos aprendiendo. No te limites nunca porque no sabes. Hazlo. Porque en la perfección está tomada de la mano del fracaso. ¿Cuántas veces lloraste? ¿Cuántas veces te levantaste? ¿Cuántas veces emprendiste? Tu negocio no le fue bien. Tomaste otro y tomaste otro y así vas, tratando de salir adelante. Todo está tomado de la mano de los fracasos. Pero ¿sabes? Hay algo que nos resguarda a nosotros. Que Dios no te deja hundirte en el fracaso. Él te levanta una y otra vez. ¿Lo vas a intentar una vez y te va a funcionar más o menos? Bueno, la próxima será mejor. Hoy día no tienes palabras para poder conversarle a otro. Bueno, mañana tendrás. Y cuando a medida que vayas hablando, tu lengua también soltará nuevos mensajes. Y el Espíritu también traerá a ti memoria. Y empezarás a ver que lo que tan complicado era hace un año atrás, en este año ya no lo es. Pero atrévete, porque hay cambios que son radicales en nuestra vida que debemos nosotros hacer, nosotros determinarlos. Y al dejar que otros lo hagan es uno de los cambios que tenemos que tener. Conversábamos con Fito, yo voy a hablar nomás, cosas que converso con Fito, cosas puntuales sí, pues no todo, no sea frescolín. Conversábamos ayer, decíamos, chuta, él decía, no tengo tiempo para terminar esto, tendría que ser para esta otra semana. Y pensábamos, chuta, ¿y quién nos podrá ayudar? Y yo veo aquí
La iglesia, harta gente. Pero ¿y quién lo hace? ¿Cuántos son los dispuestos? ¿Cuántos son los dispuestos reales que sabe que necesitamos esto? Yo veía a Carlitos ayer en su día libre pintando y pintando y pintando y no paraba y no paraba y no paraba. Ni almorzó el Carlos por seguir pintando y pintando, pintando, pintando. Y después dijo, ya pastora, ahora parece que le dio hambre. Ya no aguantaba más y la pastora le sirvió un platito de comida, ¿verdad? Para reponer su fuerza. Y yo ayer meditaba, yo ayer trabajaba en la electricidad, me puse a ver el tema de todo lo que ustedes ven, tecnológico y todo, viendo eso con el otro, Carlitos Rosales. Yo decía, ¿cómo vamos a hacer 3 apenas lo que nos movemos? ¿Cómo vamos a hacer 4? Si en la iglesia hay más de 3 y 4. ¿Aló? ¿A alguien le estará hablando el Señor? Dispóngase. Dispóngase en las manos del Señor. Y cuando el Señor le hable, diga, ok, Señor, y no ponga excusas. Porque por ser obediente a Ananías se manifestó la presencia del Señor en Saulo. Y uno de los grandes mártires y representantes del evangelismo en la palabra del Señor, adivine quién es. Ese Saulo. Que dicho sea de paso, posteriormente pasó a llamarse Pablo. Y para que usted no mal entienda esto, jamás Dios le cambió el nombre. La Biblia no registra eso. De que Pablo, porque algunos dicen que Dios vino y le dijo a Pablo, tú no te llamarás Saulo, ahora serás Pablo. No lo dice. Ojo ahí. Pero dice en los capítulos posteriores en los evangelios que ya se le llamaba Pablo. ¿Hay algún Pablo ahora? ¿Algún Ananías? ¿Algún Pablo? Si usted tuvo un encuentro con Jesús, es hora de llenarse del Espíritu de Dios. Si usted tuvo un encuentro que transformó su vida, no puede andar vacío. Usted tiene que tener la llenura del Espíritu Santo. Y si usted la necesita, ore, porque va a venir un Ananías que va a llenarlo del Espíritu Santo. Pero no se quede esperando sin hacer nada. Dice que incluso ese Saulo oró, esperando que alguien viniera, esperando que alguien hiciera algo. Y ese representante del Dios viviente fue Ananías. Pónganse de pie los Ananías. La palabra en tu vida es determinante. La palabra que hay en tu vida ya no es una palabra que aprendiste en una escuela. Es la voz del Espíritu Santo que habla a tu vida. El Espíritu Santo quiere hacer contigo, pero tú debes obedecer y dejar las excusas de lado. ¿Hay alguno que quiere dejar las excusas? ¿Hay alguien que le cueste? ¿Hay alguno que le cueste hoy día? Inclina tu rostro. Padre amado, oramos, Señor, en este día por todo propósito que tú tengas en la vida de todos nosotros. Señor, que impere, Señor, tu voluntad en nuestra vida. Que por más excusas, que por más cosas que vengan a nuestra cabeza, por el temor que sea al que nos enfrentemos, Señor, tú nos des convencimiento. Que tu Espíritu Santo nos llene a tal punto de poder obedecer,
de poder decir: Señor, yo voy, yo lo hago. En este día, Señor, declaramos que tu Espíritu Santo declaramos que tu Espíritu Santo, Señor, empieza a manifestarse en la vida de todos aquellos que son representados con Ananías y todos aquellos que han sido representados por Saulo, que han vivido un quebrantamiento, que han buscado en ti la solución y que esperan ser llenos de ti. Señor, en este día también les bendecimos. Y ese Saulo que tal vez está esperando de nosotros en algún lugar, le cubrimos en el nombre de Jesús. Le bendecimos desde este momento, Señor, y declaramos que ese Saulo, Señor, tú irás a través de nosotros en pos de él. Tú irás a su encuentro a salvarle. En el nombre de Jesús, traemos tu presencia a la casa, tu presencia a nuestra vida, tu orden y tu dirección. Señor, que todo diseño del cielo sea en nuestra vida. Señor, que todo diseño incorrecto sea quitado de nuestro camino, sea borrado de nuestra memoria. Señor, que todo lo que Satanás quiera mostrarnos, Señor, para amedrentarnos, Señor, sea tu Espíritu Santo que nos ayude a vencerlo y a seguir adelante este camino poderoso que es seguir al Maestro de Maestros, al Rey de Reyes, al Cristo que se entregó y resucitó, a este Cristo que nos ha dado corona, a este Cristo que nos ha dado victoria, a este Cristo que nos ha dado, Señor, paz, que ha traído a nuestra vida reposo, que ha traído consuelo, a este Cristo que nos ha llenado de amor. Brindamos toda honra y toda gloria desde hoy y para siempre. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor.